El orden en el que comes te puede salvar la vida, y en los próximos minutos te contaré con detalle por qué. Dato curioso, cuando conocí a mi mujer me llamó mucho la atención que ella comía así, por departamentos. El rollo es que tenía invertido el orden de la ecuación. Como yo, hace años, tú probablemente estés pensando que cambiar el orden en que comes no puede hacer una gran diferencia. Después de todo, ¿qué daño podría hacer comer los carbohidratos primero? Revolver el frijolito con el arroz. Es más, ¿a quién se le ocurre comerse primero la cochinita pibil y luego la tortilla? Simplemente ridículo. Tenía que ser este colombiano para salir con esto. Bueno, un ejemplo a la colombiana. ¿A quién se le ocurre comerse la carne desmechada primero y luego la arepa? A nadie. Pero, ¿y si te dijera que esta pequeña decisión podría estar elevando tu glucosa en sangre y acercándote a la diabetes sin que lo notes? Obvio. Esto importa más para la gente que tiene resistencia a la insulina o prediabetes, que son estados previos a la diabetes, e importa mucho más a quien tiene diabetes, y más adelante te diré con exactitud por qué. Hola, soy Juan Diego, tu doctor favorito, y he creado este episodio pues creo fervientemente que un paciente informado es un paciente potencialmente curado, mejorado o aliviado. Colócate el cinturón que vamos a despegar. Primero, te contaré conceptos básicos sobre cómo funciona este proceso en tu cuerpo. Luego, te hablaré de los hallazgos de los estudios más recientes y, finalmente, conversaré contigo de cómo aplicar este simple cambio en tu vida diaria para obtener los máximos beneficios. Y te adelanto, sobre todo, son dos grandes beneficios. Si tienes resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes, al final de este episodio tendrás una herramienta, un hack metabólico poderoso, de gran valor para protegerte, y con certeza entenderás cómo algo tan trivial como el orden puede tener un gran impacto en tu salud. Iniciamos con 3 conceptos. El primer concepto es que cuando comes, tus alimentos, especialmente los carbohidratos, se transforman en glucosa en la sangre. Eso ya lo sabías. Lo que tal vez no sabías es que si te comes primero los carbohidratos antes que grasas y proteínas, aumenta más tu glucosa en sangre. Esto es el axis del video, la columna vertebral de lo que te voy a hablar el día de hoy. Retomamos en un minuto. El segundo concepto es el de daño vascular, que es micro y macrovascular, y que se presenta cuando tu azúcar es más alta de lo normal en la sangre. Y bueno, los picos se presentan fisiológicamente, de forma normal, después de comer. Es lo que desencadena la producción de insulina, esos picos. Pero si esos picos son muy altos, como el Everest, ya no son fisiológicos, ya no son normales. Y si además son frecuentes y prolongados, peor Everest. Y el tercero, que seguro has escuchado en otros de mis videos, es el de la resistencia a la insulina. Y es que cuando hay mucha azúcar en sangre, en consecuencia, y a menos que estés en las últimas etapas de la diabetes, se producirá mucha insulina. Y la mucha insulina o hiperinsulinemia es la causa directa de la resistencia a la misma en los tejidos. Y esta resistencia a la insulina es el previo a la prediabetes y a la diabetes. Y eso, sin hablar del aumento de peso y demás efectos secundarios de la hiperinsulinemia. Entonces, lo que está demostrado con estudios a la fecha es que si te comes los carbohidratos primero, el azúcar se sube más rápido, más alto y de forma más prolongada. By the way, déjame en los comentarios si tu médico o nutricionista te ha hablado de esto. Si te lo habían explicado, me interesa muchísimo leerte, ¿ok? Bueno, y si te preguntas, pero ¿cómo saben eso, Juan Diego? Bueno, hay estudios y son contundentes, están bien hechos y muestran que alterando el orden en el que consumes tus alimentos, puedes reducir los picos de glucosa hasta un 40%. A continuación te explico por qué en el título del video coloqué que el orden de tus comidas podría salvar tu vida. Va la explicación médica sin drama. Tú sabes que quienes sufren de diabetes se infartan más, quedan más ciegos, sin riñones, sufren amputaciones y, mejor dicho, 20 complicaciones más. ¿Te has preguntado alguna vez por qué? Es que la explicación es fácil. Porque el azúcar está alta. Sí, claro, el azúcar está alta. La basal es el problema principal. Ahora bien, un contribuyente de alto impacto son los picos postprandiales. Postprandio, después de comida, que se vuelven montes Everest, es decir, muy altos, no fisiológicos, muy frecuentes y muy prolongados. Y es que los picos de glucosa tipo Everest no son normales. Causan daño vascular, daño del endotelio,
El endotelio es la capa más interna de tu arteria. Es la parte que está en contacto con la sangre. Y ese daño endotelial es la base para la aterosclerosis, es decir, las placas que se rompen y causan infartos cardíacos o cerebrales. Además, causan inflamación, estrés oxidativo, formación de productos de glicación avanzada, disfunción de las plaquetas, o sea, problemas de la coagulación y estrés cardiovascular. Además, la subida y bajada, que se denomina variabilidad glucémica, hace que no solo el corazón esté estresado, sino también los riñones. Haré un video sobre estos picos y el daño específico. Suscríbete a mi canal y activa tus notificaciones para que no te lo vayas a perder. Pero te adelanto, un pico normal en un adulto sano, sin prediabetes, sin diabetes, puede llegar hasta 140. Y a las 2 o 3 horas está en rango normal, está resuelto. Obvio, esto es lo que está en las guías. Mis pacientes tienen que ser menor. Pero en adultos con prediabetes, el pico llega hasta 180 a 200 y en pacientes con diabetes usualmente es superior a 200, hasta el infinito y más allá. Ahora, te cuento que sobre los hallazgos que han tenido los estudios en cuanto al orden adecuado de comer los alimentos, hay varias universidades, hay varios investigadores que han analizado esto y han demostrado que hay una afectación de la glucosa postprandial, de las excursiones glucémicas después de la comida, y se han evaluado 3 órdenes diferentes a la fecha para poder hacer esta demostración. Primero el carbohidrato, se consume el pan seguido de proteínas y vegetales. Luego proteínas y vegetales, primero se consumen las proteínas, los vegetales, luego los carbohidratos y luego vegetales primero. Vegetales seguido de proteínas y carbohidratos. Esos 3 órdenes son los que se han estudiado y los estudios han encontrado que los picos glucémicos, los picos de azúcar después de comer, fueron significativamente menores cuando se consumían proteínas y vegetales primero o vegetales en primera instancia en comparación con el carbohidrato primero. Específicamente, la glucosa fue un 38, casi 40% menor en la condición donde se le daban la proteína vegetal y luego el carbohidrato. Además, los niveles de insulina postprandiales fueron significativamente menores en este tipo de orden. Y si te preguntas si cambiar el orden tiene una relevancia de manera específica para el control de la diabetes, la respuesta es por supuesto. La relevancia en términos prácticos es que cambiar el orden de los alimentos en una comida puede ser una estrategia fácil y gratuita para controlar los picos glucémicos, especialmente en personas con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Esto podría ofrecer una alternativa simple a la restricción estricta de carbohidratos, facilitando una menor adherencia a las recomendaciones dietéticas y potencialmente reduciendo la necesidad de medicación. Y esta es la parte más importante de la película. Piensa, si tienes un bajo pico o un pico casi fisiológico, vas a necesitar menos medicina para controlarlo. Recuerda que te dije al principio que esto era de importancia total para personas con resistencia a la insulina, prediabetes y diabetes. Te cuento con exactitud por qué. Comer proteínas y grasas antes que los carbohidratos ayuda a mitigar los efectos negativos de los carbohidratos en la glucosa en la sangre, facilitando un mejor control y reduciendo el riesgo de progresión a diabetes tipo 2 en quienes ya sufren resistencia a la insulina y prediabetes o prediabetes. Y quienes sufren de diabetes, este pequeño cambio fácil y gratuito en el orden de los alimentos va a hacer que las personas necesiten menos medicamento. Incluso el orden de los alimentos ha demostrado efectos en los niños, por ejemplo, en niños con diabetes tipo 1. En estudios realizados en ellos, se ha observado que, aunque los niveles promedio de glucosa fueron más bajos cuando se consumían proteínas y grasas primero, la implicación es gigantesca, pues se reduce la necesidad de insulina. Con ello disminuye el riesgo de hipoglicemias, de aumento de peso y de resistencia a la insulina. ¿Y te imaginas que nosotros pongamos el ejemplo de un chiquitín que adopta esta estrategia, este orden, y con eso consume menos insulina? Es fabuloso. Entonces, ¿estás lista para mejorar tu salud de manera fácil y gratuita? Intenta cambiar el orden en que comes tus alimentos hoy mismo. Este pequeño ajuste podría ser la clave para controlar mejor tu glucosa en sangre, reducir el riesgo de diabetes y mejorar tu bienestar general.
Espero que te haya quedado claro cómo este pequeño ajuste puede ayudarte a controlar mejor tus niveles de glucosa y prevenir complicaciones a largo plazo. Si en algún momento tienes dudas sobre todo lo que hemos discutido el día de hoy, no dudes en volver a ver esa parte del video. La información que compartí aquí es esencial y quiero asegurarme de que te sientas totalmente respaldada mientras haces estos cambios. Obvio, acude a tu médico que te apoye. Si es un médico con mentalidad de crecimiento, absolutamente tendrá que escuchar. No te pierdas los próximos episodios donde profundizaré en otras estrategias simples y efectivas para mejorar tu salud, incluyendo más formas de manejar la glucosa, los picos de glucosa y prevenir o revertir la diabetes. Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio. Espero haber aportado algo positivo a tu vida el día de hoy. Si ha sido así, comparte el episodio con alguien a quien le podrá ayudar esta información. Tu retroalimentación es súper importante para mí, así que no dudes en dejar tus comentarios y sugerencias. Como siempre, te deseo lo que me deseo, pura buena salud y larga vida. Chelo.